Muy linda. Bueno, decíamos que es Lucas 7, del 1 al 9 más o menos vamos a estar leyendo. Y yo se los leo, dice: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Cuando ya no estaban lejos de la casa del centurión, envió él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di palabra y mi siervo será sano. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué impresionante estos versículos y esto que quedó registrado acá en Lucas, ¿no? Creo que es en Mateo 8, también creo que hay un registro de esta historia, quizás no con tantos detalles, pero quería contarte esto, ¿no? O sea, esto ocurrió en Capernaum. Capernaum era una ciudad así costera, estaba pegado al mar de Galilea, que en realidad no era un mar, sino que era el lago que está ahí en esa zona. Y Capernaum era como el centro de operaciones de Jesús, ¿no? Jesús siempre venía ahí, se quedaba en la casa de Pedro, ahí, bueno, fue que lo llamó a Pedro, también a Mateo. Bueno, hubieron varios sucesos ahí en Capernaum. Y bueno, y esto sucedió ahí, o sea, ahí vivía este centurión. Los centuriones eran soldados romanos. Acordate que en el tiempo que Jesús estaba, o sea, todo lo que era esa zona, Israel y todas las zonas aledañas, eran provincias romanas, por ende gobernaban los romanos, tenían tribunos y bueno, había distintos escalafones de autoridades militares, y una de ellas, digamos, las más comunes por las cuales los romanos se sostenían más eran los centuriones, que como bien lo dice la palabra, centurión, uno asemeja o se hace la idea que tenía 100 soldados a su cargo, que en realidad tendría que ser así, pero bueno, en ese tiempo por ahí le daban 70, 80 soldados. Y los centuriones eran personas también muy influyentes, ¿no? Y obviamente como eran los parte de la representación del poder militar de Roma, obviamente que tenían influencias y se codeaban, digamos, todos los poderosos de las zonas, o sea, les convenía estar bien con ellos, ¿no? Pero se ve que era un hombre piadoso y ahí ya no, nos vamos a ir metiendo en este mensaje. Una de las primeras cosas que yo quiero rescatar de estos versículos que leímos es en el versículo 3, que dice que cuando oyó hablar de Jesús. Esto me hace pensar a mí que el centurión hasta ese momento nunca había visto a Jesús, simplemente había oído hablar de él. Y esto me hace pensar a mí, porque bueno, vemos que después se desencadenan una serie de sucesos acá en Capernaum y obviamente después hubo un milagro y bueno, ya lo vamos a ir viendo. Pero es importante rescatarlo porque yo pensaba, ¿no?, que por ahí cuando comienza un avivamiento o cuando queremos que pase algo en nuestra sociedad, a nuestro alrededor, es importante hablar de Jesús. Vos fíjate que él había oído hablar de Jesús y esto fue lo que desencadenó toda esta historia que quedó registrada acá, ¿no? Todo este mover
que hubo, ¿no? Y para llegar a este milagro y lo que le pasó a él, ¿no? El hablar de Jesús en las calles, compartirle a los vecinos, compartirle a quien sea, a toda criatura, como dice la palabra de Dios. Solamente el hablar de Jesús ya empieza a producir un avivamiento y un mover de Dios. Obviamente, el nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo nombre y en él se sujetan todas las cosas que fueron creadas, ¿no? Es impresionante esto, ¿no? Porque, bueno, al oír, cuando él oyó hablar de Jesús, ¿no? Decíamos que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. O sea, él obviamente tenía contactos con, digamos, con las autoridades judías, con los representantes judíos, con los ancianos, con los sacerdotes. Entonces, cuando leemos los primeros versículos, ¿no? Cuando empezamos a leer esta historia, parecería como que él como que utiliza una influencia, pareciera, ¿no? Decir, bueno, yo conozco a los ancianos, entonces les mando que me lo traigan a Jesús para mi casa, ¿no? Parecería así, pero ahora vamos a ir viendo un poquito más adelante qué realmente pasó. Bueno, estos ancianos accedieron, dice en el versículo 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, Él es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Sabés que anoche estaba investigando un poco acerca de esto? Y bueno, en el siglo pasado hubo unas excavaciones ahí en Capernaum y encontraron que había una sinagoga que era, digamos, posterior a la muerte de Jesús, o sea, en tiempo. Pero dice que después se excavaron aún más y se dieron cuenta que esa sinagoga incluso se había edificado sobre otra sinagoga que había sido edificada anteriormente, que se ve que era esta la que nos registra la palabra de Dios, y obviamente sabemos que es así. Y fíjate vos que a mí me llama mucho la atención la actitud y la visión de los líderes de ese momento, ¿no? De los líderes políticos, líderes religiosos que tenían como para conseguir los objetivos a los cuales ellos querían llegar, ¿no? Fueron a presionarlo de alguna manera a Jesús, hablándole acerca de las virtudes de este centurión, ¿no? Él es digno, le decían, ¿no? Como que a la vista de ellos era un hombre digno y merecedor de que Jesús vaya, se mueva hasta la casa de él y vaya y lo sane al siervo de este centurión que estaba tan enfermo, a punto de morir. Y fíjate en la ecuación y el balance de juicio que ellos tenían, decían, no, porque Él es digno, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga, ¿no? Como que ponían los logros, ¿no? Igual a merecimiento, ¿no? Él puso, seguramente habrá sido así, que, o sea, siendo ellos amigos de este centurión, que él seguramente habrá movido algunos papeles para que, bueno, se edifique, o sea, muchas facilidades habrá, digamos, dispuesto para los judíos para que puedan edificar esa sinagoga y quizás recursos también. Pero fíjate la visión que tenían los líderes, ¿no? Como que se manejaban por las influencias, se manejaban por el merecimiento, por las relaciones políticas, ¿no? Y esto no sé si por ahí también es actual ahora, ¿no? ¿Será así en las iglesias de ahora? ¿Seguirá siendo así que todo es por amiguismo, porque te conozco, por políticas, por merecimiento, porque yo puse esto, tengo que estar en aquel lugar, me merezco tal reconocimiento o tal puesto dentro de la iglesia? No lo sabemos, ¿o sí? Pero bueno, a mí me llamaba mucho la atención la visión que tenían, obviamente, los líderes, ¿no? Hoy vemos que también hay muchos lugares que se manejan de esa manera. Cuando vino, por ejemplo, una vez vino a predicar uno de los hijos del pastor Mansewich, no recuerdo bien cuál era el nombre del pastor, pero sé que es uno de los hijos del pastor Mansewich, y habló acerca de cuando la iglesia se convierte en una organización fría, ¿no?
cuando por ahí el liderazgo, ¿no?, se empieza a estructurar la iglesia y bueno, está el departamento de niños, de jóvenes, cada uno tiene su secretario, hay una oficina, ¿no? Y como que se convierte en una organización fría que en realidad no refleja, por alguna forma decir, el espíritu que Jesús quiere que la iglesia tenga, ¿no? Y decía que cuando el Espíritu de Dios empieza a mover en esa organización y las personas empiezan a ser transformadas, se dan cuenta que esa organización no tiene que ser así. Y ahí es donde la iglesia se convierte en un organismo vivo, en un organismo que es el cuerpo de Jesús, que recepciona a la gente, que la cuida, que la ama, que la trata como familia, porque eso es lo que nos ha dado Dios, ¿no? El privilegio de ser sus hijos y ser parte de su familia. Vos sabés que este versículo también a mí me llevaba a un versículo del Antiguo Testamento que te lo quiero compartir porque acá de alguna manera ocurría algo parecido, ¿no? Y por ahí es a lo que yo quiero apuntar y hablarte, ¿no?, acerca de esto, ¿no?, de cómo muchas veces nos equivocamos y caemos en este error, y por ahí la iglesia también durante muchos periodos, ¿no?, de crecimiento cayó también en estas frialdades y en estos errores, que hoy el Espíritu Santo está removiendo y está cambiando y está transformando. Y está en Nehemías, en el capítulo 13, versículo 4, Nehemías había vuelto lo mandó el rey Artajerjes, él a través de una petición vuelve él a Jerusalén, que estaba destruida, la mayor cantidad de los judíos estaban cautivos en Babilonia, él vuelve, ¿no? Y bueno, empieza a restaurar, a luchar, ¿no? Y había unos par de personajes que se oponían, ¿no?, a que esto suceda, a que Jerusalén sea restaurada, que se levanten los muros. Y había un sacerdote que se llamaba Eliasib, y esto está registrado en el libro de Nehemías, en el capítulo 13, te había dicho versículo 4 y 5, y te lo leo, dice: antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Sabe que Tobías era uno de estos personajes que se oponía pero firmemente a que Jerusalén sea reconstruida y operaba y conspiraba totalmente en contra de que porque él era amonita, conspiraba en que otra vez el pueblo de Dios vuelva a levantarse? Y en el versículo 5 dice que él había, el sacerdote, o sea, de la casa de Dios, Eliasib, había emparentado, o sea, se había casado con la hija de Tobías, o sea, él era el yerno, Tobías era su suegro, y le había hecho, mira, Eliasib, que era el sacerdote, él le había hecho una gran cámara, o sea, le había hecho como una piecita, una casa ahí, un lugar de estar, de pasatiempo, en un lugar donde se guardaban las ofrendas, los diezmos, donde se guardaba el vino, el aceite, que estaba mandado a dar a los levitas y a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Yo me río, pero qué tremendo, ¿no? O sea, el sacerdote había emparentado ya que obviamente ya estaba mal porque no se podía casar con una persona gentil, que no sea del pueblo de Israel. Y nada más y nada menos se había emparentado con Tobías, que resistía, ¿no?, a que Israel Jerusalén sea restaurada. Y le había hecho un aposento dentro del templo. Y después Nehemías se enteró de eso y bueno, se le pararon los pelos a Nehemías y vino para Jerusalén, ¿no?, a encargarse de esa situación. Dice que después se metió ahí, le sacó, le tiró todos los muebles. Y esto también me hablaba a mí acerca, ¿no?, del desastre que había en el liderazgo, de lo desviado que estaban, ¿no?, de las cosas que hacían, ¿no?, en el lugar que podría decirse que en ese momento era sagrado, de donde se guardaban las ofrendas, parte de los diezmos, ¿no?, se diezmaba en grano, ¿no?, en cosas materiales. Ese lugar se lo había dado nada más y nada menos que al enemigo, porque era el enemigo. Y esto también me hacía pensar, ¿no?, en todas estas influencias que a veces pensamos que de alguna manera sirven, ¿no?, como para crecer en las organizaciones, ¿no? Y qué triste es ver esto, ¿no? Una vez yo lo escuchaba al apóstol Federico Alcaraz, me iba a decir a nuestro querido pastor Fede,
Una vez hablando acerca, ¿no?, de lo que era la iglesia antigua, por así llamarle, ¿no?, con su vieja estructura religiosa, y decía, ¿no?, que muchas veces las iglesias incluso se daba el pastorado, digamos, por herencia, ¿no? Siempre los pastores querían que sus hijos reciban como herencia el pastorado de la iglesia y así sucesivamente, ¿no? Una cadena familiar. Y tenemos que darnos cuenta que Dios hace las cosas como Él quiere, ¿no? Y que realmente esta manera por ahí errónea de manejarse bajo las influencias, el amiguismo, qué es eso, no sé, el poder carismático que uno pueda tener para llegar a esos lugares, realmente no sirve, ¿no? Yo veía acá también en esta pequeña porción, y bueno, hicimos como un paréntesis, ¿no?, entrando acá también al libro de Nehemías, que en algún momento sería lindo poder compartir todo esto que sucedía, porque hay una riqueza de sabiduría de Dios y de enseñanza tremenda, pero ¿sabes qué? Veía que cuando uno resiste al cambio, ¿no?, resiste a lo que Dios quiere hacer, lo veía a Tobías, ¿no?, porque obviamente aquellas personas que en ese momento resistían a lo que Dios quería hacer, obviamente eran enemigos de Dios, pero había intereses por detrás. A Tobías no le convenía que venga Nehemías y empiece a restaurar los muros y empiece a restablecer el servicio a Dios en el templo. ¿Por qué? Porque él obviamente que iba a perder comodidad, iba a perder riquezas, iba a perder lugar. Y muchas veces estamos resistiendo, ¿no?, a cambios que Dios quiere hacer incluso en nuestras vidas. Nos quiere Dios llevar a otros niveles y resistimos porque no queremos perder aquellas cosas que pensamos tener o que creemos que nos pertenecen y nos aferramos a aquellas cosas, y por ahí hay intereses por detrás que hacen que resistamos al cambio, ¿no? Obviamente acá había claramente un interés material, un interés de comodidad, ¿no?, que hacían que resistan a lo que Dios quería hacer. Pero qué buena noticia es saber en esta mañana que por más que resistan a lo que quieran resistir, Dios va a hacer lo que Él quiere. Porque Dios es bueno y Dios es poderoso y Dios es soberano, y nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para transformar absolutamente todas las cosas. Volvemos otra vez al mensaje del centurión, ¿no? Decíamos que qué tremendo, ¿no?, la visión que tenían los líderes, los ancianos, ¿no? Andá, que es digno, que es digno, que es digno, nos hizo una sinagoga, mirá cuánto se merece, mirá el merecimiento. A veces creemos también que las cosas de Dios son por merecimiento, que creemos que merecemos determinadas cosas porque hicimos X cosas. Yo hice esto para Dios, me merezco esto, ¿no? Pero yo hace años que estoy y necesito ya, para mí el que tendría que estar en la oficina soy yo porque fulano de tal, ¿no? Y nos pasan a veces esas cosas porque creemos que las cosas de Dios son por merecimiento. Y una vez a mí hubo algo que me impactó tremendo de parte de Dios, así, pero fue como una catarata, porque lamentablemente los seres humanos caemos en estos errores, ¿no? Nos enfriamos, nos cerramos, y a veces caemos en estos errores, ¿no? Y pensamos que nos merecemos cosas de parte de Dios, y es más, ahí está la filosofía y la doctrina errada que se enseñaba hace mucho tiempo, reclamarle a Dios lo que a vos te pertenece, lo que Dios te dio, como si fuera Dios, no sé, de Sur, que le tenés que ir a reclamar que te pongan, te conecten otra vez la luz, qué sé yo, no sé, los de Fiverr, el que te anda mal en internet, le tenés que ir a reclamar ahí, que se acuerden que te tienen que prestar el servicio, ¿no? O sea, ¿cómo uno va a ir a reclamarle algo a Dios, ¿no? Reclamarle sus promesas, enseñaban antes. Dios se acuerda de todos y Dios es fiel. O sea, Él no necesita que nosotros le hagamos recordar nada que nos tiene que dar. Él nos tiene que dar y nos va a dar en su debido momento y conforme a su buena voluntad para nuestras vidas. Y hay algo que te decía que a mí me impactó mucho, que bueno, cuando en un tiempo que me tocó caer en esa frialdad, en esa estructura religiosa, que también obviamente me convenía, obviamente como ser humano, y bueno, uno se desliza lamentablemente en ese tipo de cosas. Lo bueno es que bueno, después Dios nos sacude, y como decía, predicaba el pastor Fede la otra vez y hablaba acerca de uno de los profetas que pellizcaba los higos, ¿no? Y Dios permite a veces que
que seamos pellizcados y esas situaciones difíciles a veces donde entramos en crisis que nos mueven y nos hacen volver a la senda antigua y al camino verdadero, ¿no? Había caído, ¿no?, en esa frialdad y no me daba cuenta, ¿no? Y pensaba que también todas las cosas de Dios eran como por un merecimiento, por llegar a llenar ciertos ítems de situaciones o de cosas. Y realmente Dios, si nos ponemos a mirar verdaderamente a nosotros que no nos merecíamos nada, a Él se le plació darnos el reino, se le plació darnos todo. O sea, el acto de amor más grande fue dar a su Hijo en la cruz del Calvario para que todos los que creamos en Él podamos ser salvos y podamos pasar al reino de Dios y ser bendecidos de la manera en que somos bendecidos hoy, ¿no? Bueno, decíamos que estos líderes religiosos en ese momento, quizás en un momento pensaron que lograron convencer a Jesús. Perdón, voy a tomar un traguito de agua. Pensaron que quizás dijeron, no, porque fíjate que en el versículo donde estábamos 4, Él es digno. Después tenemos los versículos 6, dice que Jesús fue con ellos, ¿no? Yo creo que quizás mientras Jesús no, me parece que no profirió palabra, me imagino que se habrá quedado mirándolos, quizás estaba sentado, se levantó y empezó a caminar rumbo hacia donde iban ellos, ¿no? Hacia la casa del centurión. Pero fíjate que, me imagino yo, pienso, ¿no? La Biblia no lo dice acá, pero me imagino que en ese caminar hacia la casa del centurión, los ancianos judíos quizá pensaban que lo lograron convencer a Jesús. Quizá dijeron, qué influyente que somos, mirá cómo lo vinimos y lo presionamos a Jesús y ahí está yendo a sanarlo al siervo de nuestro amigo, el centurión. Y Jesús iba caminando, ¿no? Y empezó a caminar rumbo hacia la casa del centurión. ¿Y vos por qué pensás que fue Jesús? ¿Realmente lo convencieron los ancianos de que vaya? A Jesús, digamos, le pareció correcto decir, este centurión quizás es un prosélito. ¿Sabés que un prosélito era un gentil, o sea, uno que no pertenecía a la nación de Israel, que no era un hijo de Dios, y se convertía al judaísmo y aceptaba las leyes? Yo pienso que este centurión era un prosélito porque se ve que conocía la palabra de Dios y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, se ve que conocía bien, o sea que iba a venir un Mesías, él estaba al tanto, ¿no? Y bueno, y también, o sea, había hecho toda esta maniobra y había hecho todo este movimiento de poner de él, invertir para que se levante una sinagoga. Obviamente los ancianos judíos claramente lo resaltaban como un hombre que amaba a la nación judía. Pero Jesús, ¿por qué iba? Realmente él creyó, dijo, no, la verdad que este centurión es digno de que yo vaya y sane a su hijo. Vamos muchachos, vamos, yo lo voy a sanar porque la verdad que levantó una sinagoga, 10 puntos. Ama a Israel, 10 puntos. Alcanza los estándares para que yo vaya y sane a su siervo. ¿Eso será que lo movió a Jesús o qué estaba pasando? ¿Qué lo estaba moviendo a Jesús, no? Y acá viene un versículo que me encanta. Ahí vamos a volver a los versículos del centurión. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa del centurión, envió él a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque aún ni me tuve por digno de venir a ti, por eso di palabra y mi siervo sanará. Mirá qué impresionante, ¿no? Porque al principio podemos prejuzgar, ¿no?, de que el centurión era un hombre de autoridad y de poder y mandó a los ancianos influyentes, amigos, como que hoy le podría pegar un tubazo y decir, che, a lo de la municipalidad, haceme tal favor, mandámelo a aquel, ¿no? Desde la comodidad de su casa.
Pero en realidad, vos fíjate que el centurión estaba pero sufriendo algo interiormente. El oír de Jesús ya lo estaba pero totalmente transformando, porque él estaba con un corazón y quizá decía, este realmente es el Mesías de lo que me hablaban estos judíos, la promesa se está cumpliendo. Él estaba viendo los milagros, había oído lo que Jesús estaba haciendo, había oído que Jesús sanaba, que andaba caminando, del amor de Jesús, de que estaba rompiendo las estructuras, de que algo nuevo estaba ocurriendo y algo nuevo también estaba ocurriendo dentro de la vida de este centurión. Vos imaginate que un centurión no era un papanata, por así decirte, no era un tipo, era un tipo de autoridad, era un romano, tenía autoridad, tenía influencia, pero mirá cómo él estaba. Dice que dentro de él estaba viendo a su siervo enfermo, a su criado enfermo, que ya estaba a punto de morir, pero dentro de él estaba ocurriendo algo. Dijo, los voy a mandar a estos ancianos porque ni siquiera yo me siento digno de ir y presentarme delante de Jesús y decirle que venga y que me conceda este milagro porque, o sea, había una humildad, había un reconocimiento y quizás empezó a reconocer como pecador, como faltante, ya reconocía algo santo y algo extraordinario y algo divino en la vida de Jesús. Vos fíjate qué tremendo, ¿no? Decía que él mandó a los ancianos porque él no se sentía digno, pero para los ojos de los ancianos judíos, él era digno. Y vos fíjate que él acá hablaba de su indignidad de acercarse a Jesús, ¿no? Y cómo ahí yo entiendo por qué Jesús se empezó a mover y después le dice estas palabras tremendas, no, yo soy un hombre bajo autoridad, que estoy en autoridad y sé que hay muchas personas, yo le digo anda a mis soldados, hace esto y va y lo hace, y sé que vos tenés la autoridad también para poder hacerlo, y dice que Jesús se maravilló de la fe de este hombre. Así lo dice la palabra de Dios, recién lo estábamos leyendo. Y fíjate que, ¿qué lo movía a Jesús? Las influencias, el poder, el merecimiento. A Jesús lo estaba moviendo lo que estaba ocurriendo, ni siquiera la enfermedad, por así decirte, no es que Jesús no se compadecía del criado, sino que lo que estaba moviendo era lo que estaba ocurriendo en el corazón de este centurión. Y qué importante es que ocurran estas cosas dentro de nosotros, ¿no? Que podamos reconocer nuestra indignidad, nuestra falta, nuestros errores, ¿no? Como Jesús no rechaza un corazón así, Jesús va pronto cuando hay un corazón que le está ocurriendo eso. Y que bueno, quizás a vos que por ahí nunca escuchaste la palabra de Dios, puedas saber en esta mañana que Jesús te ama, que Jesús está al tanto de tu necesidad, que quizás ahí estás sufriendo en tu corazón, Dios lo sabe, Dios no se olvidó de vos. Y quizás este sea el día donde Dios empiece a caminar hacia tu casa, porque sabe que está ocurriendo algo dentro de tu corazón. Que este oír de Jesús pueda empezar a manifestar estas cosas dentro de nuestro corazón. Vos fíjate que el oír de Jesús produjo todo esto en la vida del centurión, produjo que él se sienta indigno, que él se reconozca pecador, que él se sienta que no era merecedor de nada, de la gracia de Dios, y un corazón así te puedo asegurar que Dios no lo resiste. Dios no lo resiste, Dios viene a un corazón así, y vos fíjate que ocurrió el milagro. Es más, ni Jesús tuvo que ir a la casa, simplemente ya por este acto de fe, el siervo de este centurión que yacía ahí ya prácticamente para morir, fue sanado. Y qué importante que podamos tener esta otra visión, ¿no? de la iglesia, del mover, del liderazgo, ¿no? de saber que Dios se mueve ahí, ¿no? Que Dios se mueve cuando el Espíritu Santo de Dios se está moviendo y la iglesia se convierte en este organismo vivo, ¿no? Que recepciona, que está para curar, para abrazar, para acompañar. Ahí ocurren los milagros, cuando uno empieza a hablar de Jesús, ¿no? Estaba este centurión tremendo. Yo creo que hace un ratito hablábamos acá con el amigo Iván y con las 50 personas que están acá a cargo de las cámaras, de los... No, estoy acá con el amigo Iván Coria. Y decíamos, ¿no?, que si realmente este centurión habrá alcanzado la salvación o simplemente fue ese momento
de plenitud que tuvo en su fe, ¿no? Y su criado fue sanado y pasó a ser uno más. Y yo le decía que recién pensaba, ¿no? Pero es algo que recién lo hablábamos acá, es que yo creo que sí, que habrá alcanzado la salvación este hombre, porque en otros casos por ahí vemos que Jesús le dijo, andá, mujer, tu fe te ha salvado, y tu fe te ha salvado, ¿no? Quizá con mucho menos, ¿no? Y Jesús realmente se había maravillado de la fe y del corazón de este hombre, y creo que claramente era una persona que conocía la palabra, o sea, conocía... o sea que venía un Salvador, tenía mucho contacto con la religión judía, y creo que conocía, y creo que habrá alcanzado con su fe esa fe para salvación, ¿no? Y vos fíjate qué lindo mensaje, cuántas cosas hemos hablado en esta mañana, que sea de crecimiento para tu vida, que Dios nos ayude a enfocarnos realmente en lo que Dios quiere, que podamos salir de todas esas viejas estructuras que por ahí de alguna manera hemos heredado, o que mismo nosotros cuando estábamos en errores hemos enseñado mal, ¿no? Y que realmente podamos manejarnos con este corazón humilde que realmente hace que Jesús se mueva, ¿no? Que las cosas no son por merecimiento, ni por relaciones políticas, ni por relaciones eclesiásticas, ni por las influencias que podamos tener, eso no lo mueve a Jesús. Jesús se mueve en la sencillez de un corazón humilde, un corazón contristo y humillado a su presencia, y reconociéndonos lo que somos todos los días, ¿no? Que somos indignos de esta gracia maravillosa con la cual Dios nos ha alcanzado y ha deseado bendecirnos tanto. Que Dios te bendiga, quiero orar por vos, más por aquellas personas que por ahí se conectan por primera vez, que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, que sea de crecimiento, líder de la iglesia, ministro de la alabanza, interiorizate, volvelo a leer, y yo sé que Dios va a seguir ministrando y que la palabra no vuelve vacía, sale y hace la obra a la cual es enviada, y por algo Dios quiso que en esta mañana podamos compartir estas cosas. Vamos a orar. Padre del cielo, te agradecemos mucho en esta mañana por este momento que hemos podido tener, por este programa Caminando con Él. Bendice la vida del pastor Ramón, de su esposa, bendice la iglesia, a nuestro pastor Federico Alcaraz, nuestra iglesia acá en Domínico, todas las iglesias MBI, toda la familia Manseguit. Bendice a todos nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas que se conectaron en esta mañana, que tú hagas algo, Señor, en sus vidas, así como sucedió en la vida de este centurión, que empezó a haber una revolución dentro de él, que pueda haber esa revolución dentro de nuestras vidas y nuestro entendimiento se abra para poder ver tu gracia, tu maravilla, para poder ver todo lo que tú nos has alcanzado y tu gracia maravillosa sobre cada uno de nosotros. Bendice a tu iglesia, Padre, bendice hasta a cada familia, a cada niño, Señor, y bendice a todos los que en esta mañana han compartido con nosotros esta palabra. Que tengas un día excelente, acordate que lo mejor de Dios está por venir, ya está ocurriendo y pronto se va a manifestar en tu vida. Que Dios te bendiga mucho.